Aves en el verano. Los campos verdes y florecidos de la primavera dan paso a una vegetación más seca, debido a los días calurosos y los periodos sin lluvia que trae el verano. Sin importar el calor, una danzarina chica está activa. Una torcasita picuí se asolea. El palán está florecido y recibe la visita de picaflores. Los higos están maduros y las aves lo saben. Un joven zorzal aprovecha el dulce fruto. Una cotorra se toma todo el tiempo para saborear el alimento. En el verano vemos aves cambiando el plumaje. Este chingolo perdió todas las plumas de la cola. En este caso, este otro chingolo perdió el color. El plumaje desteñido significa que el individuo presenta un caso de leucismo parcial. Evitaba volar y se desplazaba a saltitos. Muchas veces, la falta de pigmentación en las plumas provoca un mayor desgaste y dificultades para el vuelo. Un joven churrinche se está preparando para cuando termine la estación cálida, ya que deberá emprender un viaje hacia el norte. Un macho de tijereta vocaliza. La especie también migrará. En poco tiempo deberá viajar hacia los llanos de Venezuela y Colombia en un viaje de unos 4.500 kilómetros de distancia. Algo ocultos, entre el matorral, una pareja de chotoy. Cuando se los puede apreciar bien, vemos que tienen un llamativo plumaje. Dejando la arboleda, vamos al pastizal. En un poste de alambrado, un chimango. No hay peligros. Mamá llama a sus crías. Pueden salir de la cueva. Los 4 pichones están bien desarrollados y pronto comenzarán a volar. Uno de los padres suele estar con ellos, mientras que el otro vigila desde un sitio elevado. Este pequeño búho habita en gran parte de América, con 18 subespecies. Recibe distintos nombres: tecolote llanero, mochuelo del campo, pequén y lechucita vizcachera, entre otros nombres. Un grupo de bandurrias moras en un camino rural. Esta llamativa ibis gris, de frente blanca y tupida cresta al viento, frecuenta zonas inundables, pastizales y praderas, donde encuentran alimento, que suelen ser insectos, caracoles y peces. Azul, corpulento, cabeza pequeña y pico grueso, un macho de reina mora chica vocaliza. Un coro de chicharras también se pueden escuchar. Recorriendo caminos rurales se pueden ver ofidios expuestos, en este caso la culebra verde y negra. Una hermosa rapaz del centro y sur de América, de color canela y marrón rojizo. Águila colorada, aguilucho sabanero, gavilán de los esteros y aguilucho colorado son algunos de los nombres que recibe.
prefieren ambientes abiertos, cercanos al agua. Pastizales con arbustos dispersos y en bordes de bosques, en América del Sur, es el ambiente de la tajacamino tijera. Se posa generalmente en el suelo, en ramas bajas o, como en este caso, en un cráneo de bovino. En pastizales húmedos, inmóvil, tratando de pasar desapercibida, una becasina del bañado. Muy cerca, se mueve sigilosa una hembra de tero real. Tiene su nido y se encuentra en el periodo de postura. Debe completar 4 huevos. Una imagen algo común cuando los verdones están criando a sus pichones, ver a los padres llevar orugas y otros insectos. A orillas del agua, una joven garcita azulada. Dejamos el suelo y vamos bien alto a un eucalipto. Un viejo nido de hornero fue ocupado por una pareja de tordo músico. Están en la tarea de alimentar a sus 4 pichones. Entre los árboles y arbustos o pastizales, las pequeñas ranas de zarzal. Pueden cambiar de color. Son nocturnas. Durante el día permanecen ocultas entre la vegetación. Finalmente, volvemos al potrero de las lechuzas. Las 4 crías permanecen muy cerca de la madriguera. Llega mamá. Pronto volarán, pero no se alejarán. Permanecerán junto a sus padres hasta la próxima primavera. La temporada de nidificación para muchas especies está terminando. Los días se están acortando y llegará el otoño, con sus mañanas frescas y tardes templadas. Entonces volveremos a registrar la vida en una nueva estación del año. Hasta un próximo video.